La Cuenta General del Estado es un fiel reflejo de la eficiencia y responsabilidad en la gestión de los fondos públicos, que son los fondos de todos los españoles, no los fondos de los gobiernos de turno. Resultado: 657.895 millones de suspensos, uno por cada euro de patrimonio neto negativo existente al 31 de diciembre del año 2021. Un patrimonio neto negativo que empeora en 85.512 millones de euros respecto al año 2020. Un empeoramiento que, si se compara con las cifras del año 2010 de la Cuenta General del Estado, el empeoramiento asciende a 462.166 millones de euros. Un empeoramiento que se refleja año tras año como consecuencia de un gasto público desmesurado y sin control. Un empeoramiento de una situación ya de por sí mala, que debería preocupar a todos los españoles con un mínimo de sentido común. El problema es que con este Gobierno no vemos que la situación vaya a mejorar. Un Gobierno que no es consciente de lo que supone acumular año tras año pérdidas en las cuentas públicas. Un Gobierno incapaz de llevar a cabo una gestión eficiente de las cuentas públicas. Más datos que nos preocupan. Un pasivo no corriente que asciende a 1.183.401 millones de euros, 110.263 millones de euros más que en el año 2020. Un pasivo no corriente compuesto principalmente por deuda a largo plazo, una deuda que, a la vista de las pérdidas previstas para los próximos ejercicios, se continuará incrementando y trasladando como carga a las generaciones futuras. La conclusión es evidente. Tenemos un Gobierno que solo sabe gobernar haciendo crecer la deuda pública. Seguimos con datos. Un fondo de maniobra negativo por importe de 63.611 millones de euros, donde vemos que las deudas a corto plazo suponen 2,79 veces la cifra de efectivo. Una pérdida atribuible a la sociedad dominante de 84.909 millones de euros. Unos gastos financieros que ascienden a 24.225 millones de euros, 3.965 millones de euros más que en el año 2020, cifra que se ha ido incrementando y se incrementará más en el futuro. Recordemos que mientras más intereses, menores serán los importes y se puedan dedicar a otros gastos necesarios como la sanidad, las pensiones o la dependencia. Vamos al informe. A pesar de crecer las pérdidas acumuladas del sector público, el número de sociedades del sector público estatal sigue aumentando. Lo forman 447 entidades frente a las 441 del año 2020. Un sector público al que hay que sumar las entidades del sector público autonómico, local y provincial, que no son objeto de este informe. Un dato curioso. El sector institucional de la Generalitat de Cataluña engloba a 219 entidades. Creo que sería bueno explicar a los españoles el número total de entidades del sector público para que puedan ver la realidad de un sector público en España de dimensiones elefantiásicas. Varios puntos llaman la atención de este informe. Aumenta el número de salvedades, 34 frente a 33 en 2020, que se agrupan en 16 puntos. Algunas son salvedades múltiples, como la primera, que menciona que existen 66 entidades que no se han integrado en la Cuenta General del Estado. Parece que empeoramos, ya que esta cifra era de 57 entidades en el año 2020. Se mantiene la falta de rendición de cuentas ante el Tribunal de las cuentas individuales de algunas entidades. Continúa la presentación ante el Tribunal de Cuentas de las cuentas anuales individuales fuera del plazo legal establecido. Y la Administración General del Estado sigue careciendo de inventarios completos de los bienes que integran su inmovilizado material. Creo que es importante destacar la existencia de 4 párrafos de énfasis frente a tan solo uno del ejercicio anterior. Me gustaría destacar 2 de ellos. El primero, el 220, que menciona un elevado importe de la deuda del Estado, que asciende a 1.256.409 millones de euros al 31 de diciembre de 2021. Un párrafo que pone énfasis en la incompetente gestión de las cuentas públicas por los sucesivos gobiernos desde el año 2008. Consideramos que es un avance de calidad en el informe del Tribunal que se incluya un párrafo de énfasis por el continuo aumento de la deuda pública. El segundo, el 221, que menciona que la Seguridad Social registra un patrimonio neto negativo de 81.098 millones de euros, con origen en operaciones de gestión ordinaria. Menciona también que la solución para la cobertura de los gastos ordinarios ha sido vía préstamos y transferencias. Un párrafo de énfasis que constata que cuadrar las cuentas de la Seguridad Social vía transferencias no es más que un artificio contable,
un artificio que supone traspasar el déficit de una administración a otra. Confiamos en que en los sucesivos informes de la Cuenta General del Estado el Tribunal de Cuentas continúe mejorando su informe y se atreva a incluir un nuevo párrafo de énfasis que haga referencia al patrimonio neto negativo, que asciende, recordemos de nuevo, a 657.895 millones de euros, cifra que empeora año tras año. El Grupo Parlamentario Vox consideramos que conocer la crítica realidad de las cuentas públicas reflejadas en la Cuenta General del Estado debe servir para algo. Debe servir al menos para instar al Gobierno a anunciar el diseño de un plan de reequilibrio, donde se lleven a cabo las medidas necesarias para reducir el desequilibrio patrimonial de las cuentas. Debe servir para instar al Gobierno a estudiar la implantación de la metodología presupuestaria del presupuesto en base cero, con el objetivo de proporcionar mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. Debe servir para instar al Gobierno a definir y cuantificar la cantidad de recaudación necesaria para disponer de un euro adicional de gasto público efectivo, así como los costes de eficiencia, los costes de cumplimiento y los costes de administración. Debe servir para instar al Gobierno a realizar una revisión de las entidades del sector público estatal con criterios de eficiencia en la gestión y la búsqueda de las mejores prácticas. Muchas gracias.